Amigos y socios de la Mafia del Saber, es un gusto saludarlos y como siempre también es un gusto estar acompañado de nuestro amigo Samuel Prieto Rodríguez. Hola, Ale, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, mi querido Samuel. Pues amigos, estos últimos días, últimas semanas, hemos estado pues escuchando mucha información con respecto a lo que tiene que ver con el tema migratorio. ¿Por qué? Porque bueno, pues ya como todos sabemos, hubo elecciones en Estados Unidos, Donald Trump pues quedó como pues presidente electo, ¿sí? Y va a tomar protesta en el mes de enero, el día 20 de enero, pero antes de eso él hizo muchas declaraciones que nos inquietaron como mexicanos. Y principalmente fue una bandera que utilizó tanto en su campaña política como al momento en que se conoció ganador de estas elecciones. Así es, que fue la misma noche del 4 de noviembre, ¿no? Exactamente, que es deportaciones masivas, ¿sí? Y el combate, o el supuesto combate al fentanilo, ¿no? Y a estas bandas que se dedican a introducir este pues lamentable producto nocivo para la juventud no solo en Estados Unidos, sino yo creo que en todo el mundo. Pero preocupa porque al final de cuentas estas deportaciones masivas conllevan una serie de consecuencias muy graves, principalmente a las familias. Así es. Separaciones familiares, de hijos, de parejas, muchas veces también violaciones a los derechos humanos. Entonces, pues bien o mal, pues no sabemos todavía a ciencia cierta qué tanto vaya a cumplir todo esto que él ha prometido, ¿sí? Desde el primer día él quedó, el día que tomara protesta, él quedó que iba a iniciar con estas acciones. No sabemos hasta dónde vaya a ser tan cierto, porque de repente el señor Donald Trump es como medio bipolar, ¿no? Como que hoy dice una cosa, mañana ya lo dice de otra forma, después como que todo está en orden y así ha sido, así es su forma de ser. Sin embargo, sí es preocupante, tanto que pues ya ha puesto a chambear, ¿no? El gobierno mexicano, no sé cómo ves tú. Bueno, lo puso a chambear también en su gobierno anterior. Recordarás que incluso durante esta campaña presidencial hasta se ufanó de que Marcelo Ebrard, cuando era secretario de Relaciones Exteriores de López Obrador, pues le decía que sí a todo, ¿no? Y entonces sí, en efecto, el gobierno mexicano movilizó la Guardia Nacional hacia la frontera sur y se puso a cuidar la frontera norte también. Y bueno, sí, la verdad es que sí hubo muchos visos muy claros de que pues movía al gobierno mexicano, ¿no? Ahora, tienes toda la razón. Donald Trump es un fanfarrón, ¿no? Básicamente. ¿Significa eso que no va a cumplir? No necesariamente. A ver, la única referencia que tenemos de Donald Trump es lo que hizo justamente en su gobierno anterior, ¿no? Claro. Había amenazado con que le iba a poner un impuesto a las remesas para construir el muro. No lo hizo, ¿no? Había amenazado con que iba a ponerle aranceles de 30% a las exportaciones mexicanas. No lo hizo. Pero algo que sí hizo fue justamente mover la migración. Recordarás tú incluso que había en la frontera sur estadounidense, particularmente en la zona de Texas, una serie de campos, pues básicamente de concentración, ¿no? Incluso recordamos fotografías muy feas, horrendas, en donde había jaulas y había migrantes encerrados en ellas como si se tratara de un zoológico, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, en efecto, separó muchas familias. Y deportó a sus jefes de familia, dejando en la indefensión a sus hijos en territorio estadounidense. Entonces, el hecho de que eso haya sucedido, pues nos da una cierta idea de que pues es posible y tal vez capaz de sí hacerlo, porque además hay un factor adicional. Es un Donald Trump recargado y por una simple razón, ya no tiene expectativa de volverse a reelegir. Así es de que pues para él todo es ganar, ¿no? Claro. Y este tema que tocas de lo que sucedió en Texas en su primera administración, lo vuelve a retomar ahora diciendo que va a ser una cárcel migratoria, ¿no? Así es. Sí. Ha dicho una serie de cosas las cuales se ha preocupado, ya hizo que
que nuestra presidenta le hablara por teléfono, le hiciera un escrito, ya hicieran un plan B por si se llega a dar esta situación, que es algo que, bueno, yo desde mi punto de vista, no sé cómo lo consideras tú, Donald Trump está haciendo lo que tiene que hacer como presidente. Claro. O sea, él está tratando de verlos por los intereses de su país. Y más que ahora en esta elección, también tiene la venia popular. O sea, porque ahora también ya, la vez anterior ganó, pero su popularidad no era tan fuerte como en esta ocasión sucedió. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que la gente, los norteamericanos, están de acuerdo con esto que él quiere hacer o que él pretende hacer. Que lo haga es otra cosa. ¿Por qué? Porque sí, yo pienso que va en contra de muchos intereses económicos, principalmente lo que tiene que ver con la mano de obra, pues en su país obviamente, lo que tiene que ver pues con los productos, ¿sí? que ellos importan de México, no solamente los que tienen que ver con el área automotriz, sino también pues con la cuestión agrícola, ganadera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí creo que es un buen manotazo que él da, como para decir, a ver, señores, yo soy el presidente de Estados Unidos, uno de los países más poderosos del mundo, ¿sí? Y yo necesito que comiencen ya a bajarle 2 rayitas a esta situación, que es el tema migratorio, porque si no, voy a comenzar a hacer esto y esto, ¿sí? Y pues es obvio que es muy complicado ponerse con Sansón a las patadas, siendo honestos, sí. ¿no? Porque pues tampoco digo a ellos les conviene, como no les conviene tampoco arremeter de esta manera, como tampoco a nosotros nos conviene, ¿no? Estar peleados con nuestro país vecino, ¿no? Que es uno de nuestros principales socios comerciales, ¿no? Entonces, creo que es un manotazo en el cual dice, bueno, a ver, vamos poniendo en orden esto, yo voy a la cabeza de esta situación, y creo que eso le da más bien una posibilidad de negociar el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, ¿sí? Para el próximo, pues para el 2026, ¿no? ¿Sí? Para obviamente sus conveniencias. Ya vimos que también Canadá se arremetió ahí un poco contra Canadá. Canadá inmediatamente el presidente Trudeau dijo, pues a ver, vamos a sentarnos, vamos a platicar. Yo qué tengo que ver en este asunto, a ver, aguántame tantito. Pero sin embargo, pues me siento para que podamos bueno, es que los ponernos de acuerdo, y fue lo que no le gustó a Canadá. O sea, lo que hizo Trump fue meter a México y a Canadá en el mismo saco, ¿no? Sí, y dijo, sí. Aquí no entra migrantes ni fentanilo por ninguna de las dos fronteras. Entonces ahí fue donde Canadá dijo, a ver, espérame, no somos iguales, ¿no? Sí. ¿Esto puede afectar el tratado? O sea, al final de cuentas, sigue a los 3 países nos sigue conveniendo estar unidos, o pueden ser tratados bilaterales. Mira, nosotros como 3 países de Norteamérica, es decir, Canadá, Estados Unidos y México, somos el bloque comercial más grande del mundo. Vamos, ni la Comunidad Europea es tan grande, es más, ni este tratado enorme que se hizo de los países de Asia-Pacífico, en donde está China, en donde están todos estos países, además o sea, vamos, todos los que tenemos costa en Pacífico, con todo y que se trata de economías enormes, es un área comercial tan grande. El área comercial más grande del planeta, de todo el mundo, es la norteamericana, Canadá, Estados Unidos y México. ¿Por qué? Pues bueno, básicamente porque tú dirás, a ver, ¿Estados Unidos puede competir con China? No. O mejor dicho, ¿China puede competir con Estados Unidos? No. ¿Por qué? Estados Unidos es un importador, es un consumidor, y buena parte de su poder económico tiene que ver con el hecho de que controla esos mercados. China sigue siendo una nación manufacturera, o sea, a China le importa más vender. Sí. ¿No? Entonces todavía no hay manera de que compitan, aunque las economías empiecen como a parecerse un poco en tamaño, ¿no? Ahora, la otra cuestión es,
si vemos a Norteamérica desde esa perspectiva, pues por supuesto que a los tres países nos conviene mantenernos juntos, ¿no? Que los racismos, que ese tipo de cuestiones que tienen que ver también con la polarización social que se está dando, de repente no nos permite verlo, pues eso es diferente, ¿no? Pero lo que sigue es algo que tú comentaste de una manera muy acertada, es que está utilizando un tema para influenciar en el otro, ¿no? No tiene nada que ver la migración con el narcotráfico, con el libre comercio, claro, ¿no? O sea, son vías aparte que se deben tratar aparte. Pero pues él es muy hábil negociador, entonces si no me resuelves no te resuelves este otro, ¿no? Sí, al final de cuentas él es un empresario. Claro. Y sabe cómo negociar, ¿no? Claro. Sí, qué es lo que necesita hacer, y teniendo el poder que tiene como presidente, presidente, ya vamos a verlo de esa manera, de uno de los países más importantes del mundo, más poderosos, pues claro que tiene toda la facilidad, ¿no? Y posibilidad de poder decidir sobre ciertos temas, sobre todo económicos. Así es. Pero nosotros como mexicanos, ¿qué tanto podríamos hacer o qué tanto debemos hacer para equilibrar un poquito esta situación? Y vamos, no salgamos tan afectados, tan raspados de algo como esto. Mira, de repente hay que partir de bases reales, ¿no? Algo que han estado haciendo la gran mayoría de los comentaristas, la gran mayoría de los analistas e incluso del mismo gobierno es victimizarse. Ay, sí, otra vez el grandote, abusando del país más débil, ¿no? Y entonces de nuevo Trump con su imperialismo, ¿no? Sí, ese es el discurso chillón de siempre, ¿no? Sí. Bueno, ¿por qué no nos quitamos ese discurso chillón? A ver, nosotros no tenemos por qué andar mandando migrantes a Estados Unidos, así es de que dejémonos de tonterías, ¿no? Y entonces en vez de estar lloriqueando por eso, dejemos de mandar migrantes para allá. ¿Y cómo se hace eso? Pues haciendo una buena economía en México para que ellos nos quieran ir, Claro. ¿no? Mejorando la seguridad pública para que los negocios puedan florecer, Claro. ¿no? Y lo otro, dejarnos esas amistades tontas que nos están perjudicando mucho más de lo que creemos. Y me refiero básicamente a los países del sur de nuestra frontera que han estado metidos meterse en gobiernos autoritarios como Venezuela, como Nicaragua, de los que ahora nuestro gobierno es gran cuate, y entonces les recibe a todos sus ciudadanos, ¿no? Eso es lo que, fíjate que ese es exactamente el punto al que yo quería ir. Independientemente del problema fronterizo con Estados Unidos, con ese tema migratorio, yo creo que esta carta que Claudia le mandó al presidente y esta llamada que le hizo al presidente Donald Trump, lo tiene que hacer también con el presidente de Venezuela, con el presidente de El Salvador, con el presidente de Guatemala, o sea, con todos esos presidentes de aquellos países que permiten que la gente rebase las fronteras por el lado sur o sureste del país, ¿sí? Que es Chiapas, Tabasco principalmente, ¿no? Y que nosotros también, pues de esa misma manera y con esa misma energía, pues comencemos ya a tomar en serio este tema, porque no solamente es la cuestión de la migración, o de la migración de la gente de estos países, ¿sí? Y querer atravesar, ¿no?, nuestro país para llegar a Estados Unidos, sino que se quedan aquí en México. Ah, claro. Y muchos de esos, de esas personas, son personas que han cometido delitos en su país y que vienen mezclados con estos migrantes. Claro, que es de hecho la principal acusación que tiene Trump contra la migración, que muchos de ellos pues son delincuentes, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces aquí vienen huyendo de algún delito que cometieron, ¿sí? Y se empiezan a mezclar con las bandas organizadas de aquí de México, comienzan a hacer sus propias bandas, sus propias organizaciones delictivas, porque hemos visto pues algunas detenciones, ¿no? de algunas venezolanos, colombianos, pues extorsionadores, secuestradores, trata de blancas, sí, etcétera. Y entonces el problema en nuestro país se incrementa, ¿sí? con esta situación. ¿Pero por qué? Porque pues finalmente nosotros
con tal de no violentar los derechos humanos de las personas, pues se les da permiso, ¿no?, de entrar y, ¿no? ¿Y qué están haciendo? Sí, es cierto lo que decía Claudia, ha disminuido, ¿no? La cuestión migratoria en la parte norte del país, en la frontera, ¿no?, hacia Estados Unidos, pero porque todos los migrantes los han estado repartiendo en otros estados. Claro, incluso, a ver, veámoslo, eso que dices es muy cierto. Si tú revisas las noticias, te vas a dar cuenta de que frecuentemente ya es cotidiano ver bandas de colombianos, bandas de nicaragüenses que como que tomaron cierto nicho del crimen organizado y se meten en él, ¿no? Más allá de eso, digamos que no todos son delincuentes, porque la verdad es que la gran mayoría no lo son, ¿no? Claro. Pero aún en la economía formal sucede. Este podcast lo grabamos generalmente acá al sur de la Ciudad de México, ¿no? Y acá en el sur de la Ciudad de México, en las colonias que son más o menos clase medieras, es muy frecuente que tú, por ejemplo, te encuentres en la tienda de la esquina, en la lavandería, en la tienda de conveniencia, en la fonda. En esos negocios, actualmente los dependientes son haitianos, cubanos, nicaragüenses, ¿no? Sí, de otros países. O sea, y dices, bueno, está bien, o sea, están chambeando tranquilos, sí, pero señores, todos esos son empleos, empleos que pues, no tenemos nosotros, ¿no? Claro. Y no solo eso, si tú vas a la periferia de la Ciudad de México, Cuautitlán, Ecatepec, Aragón, estas zonas que están un poco más en la periferia, los ves como pedigüeños en los cruces. Sí. ¿No? Sí. Oiga, pues es que vengo de mi país y vengo huyendo, pero pues no tengo para comer, y en cada esquina los ves. Sí, claro. ¿No? Además de los parabrisas, de los que venden la congelada barata, los que venden todas esas chucherías que venden en los cruces, ¿no? Claro. Entonces, nos estamos llenando de eso, de esa economía informal que, como bien comentas, pues no nos lleva a nada bueno. Entonces, a ver, tampoco estamos diciendo detengan la migración y no los dejen venir, pero si los van a dejar venir, organícense. Sí, tiene que haber un control. Que haya un control, que haya un plan de trabajo, que haya toda una economía que respalde todo eso, ¿no? Sí, porque yo me acuerdo, digo, no sé ahora si aún continúe. En Canadá sí, en Estados Unidos creo que no, lo quitaron, pero había permisos temporales de empleo. Por ejemplo, entonces, por ejemplo, en el campo, cuando eran las temporadas de siembra, cosecha, etcétera, se les autorizaba a determinado número de migrantes poder trabajar en los campos durante 3 meses, 4 meses y regresar a su país de origen. Claro. Mexicanos. Entonces había un control, ¿no? Que digo, no faltaba que el que, pues ya estando ahí, uno que otro agarrara, porque se ha pasado hasta en el deporte, ¿no? Muchas veces beisbolistas y que de repente van a jugar a Estados Unidos, pues dicen, ahí nos vemos, ¿no? Que proceden de Cuba, dicen, ahí los vidrios, ¿no? Claro. Pero digo, es lo menos, ¿no? Sí. Pero se descontroló, llegó un momento en que se descontroló esta situación. Y creo que más que controlar esta situación y organizarlo en la parte del norte del país, en la frontera con Estados Unidos, se tiene que empezar a hacer, pero en la parte sur. Sí, es porque es de donde vienen, es de donde, porque ya ni siquiera son tanto los mexicanos que realmente quieren cruzar la frontera. No, en general son esas caravanas son que vienen. Más bien las caravanas y grandes caravanas. Tan solo en este año se reportan más de 800,000 personas que han querido, que han pasado de estos países que estamos hablando, que han intentado cruzar el nuestro, ¿no? Y lamentablemente también se acrecentó mucho la violencia, el tráfico de drogas, la trata de blancas, con personas que tienen nacionalidades principalmente Venezuela y Colombia. Así es. ¿Sí? Digo, también hay otros países involucrados. El Salvador ha controlado, ¿no?, de alguna manera. Claro, ¿y cómo lo hicieron? Mejorando su economía, eliminando a las bandas delincuenciales, lo cual permite que su economía florezca y los salvadoreños no necesiten estar migrando a Estados Unidos, ¿no? Porque también el gasto que se hace no es un gasto mínimo.
No. O sea, ¿cuánto cobra? Digo, hemos escuchado a muchos en las noticias que llegan a entrevistar, ¿cuánto no les cobran por intentar cruzar la frontera, ¿no? Claro. Los famosos polleros. Lo que pasa es que es generacional. A ver, recordemos, como tú comentas, cuando estábamos más chavos, y entonces era una especie como de hasta tradición. A ver, hay términos que utilizamos nosotros en México que vienen de ahí, ¿no? Ya te vas de mojado, así se les decía. ¿Por qué? Pues porque generalmente lo que hacían era cruzar a nado el río Bravo, ¿no? Le iban de mojados, ¿no? El programa bracero, les llamaban braceros porque hubo un programa que se llamaba así, en donde, como tú bien comentas, había un programa en el que había épocas en que se los llevaban y eran brazos, ¿no?, que se utilizaban para recoger los cultivos, ¿no?, particularmente en la parte de California. Palabrejas, gringo, ¿no? ¿Por qué es gringo? Bueno, porque la tarjeta de que te identifica como ciudadano es la Green Card, ¿no? La tarjeta verde. Sí. Entonces tú llegabas a la frontera y eras ciudadano de allá. Green Code. Para adentro, órale. Era un gringo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué es un bistec? Un beef steak, ¿no? Ajá. ¿Qué es alguien people is nice? People is nice, ¿no? O sea, hay muchos términos que hablan de esa cultura que teníamos. Sí, en efecto, era toda una tradición, ¿no? Tú vas a Nueva York y la gran mayoría de los mexicanos que hay en Nueva York son de Puebla. Sí, son poblanos. Y así, si tú vas a Chicago, hay una buena parte de los mexicanos que son de una zona del país mexicano en particular, ¿no? O sea, estaba hasta organizado. Sí. ¿Cuándo empezó a desorganizarse todo esto? Justamente cuando llegaron todas estas olas, ¿no? Y por supuesto también tuvo que ver con una serie de crisis que tuvimos en México. Recuerda, por ejemplo, la gran crisis de 1995, cuando muchas personas perdieron sus pertenencias, cuando las tasas de intereses se fueron al alza, ¿no? Sí, se fueron al cielo, etcétera. Entonces, pues, sí, nada más en 1995 1 millón de mexicanos buscó irse, ¿no? Y se fueron y se acomodaron como pudieron. O sea, eso también es cierto. Pero el fenómeno migratorio actual ya es distinto, ¿no? Sí tiene que ver con esa tradición, pero también tiene que ver con todas estas oleadas, ¿no?, de personas que buscan salir de países en donde ya no ven oportunidad, en donde los gobiernos son autoritarios, en donde las democracias han fallado y en donde pues ahora las dictaduras parecen estar regresando, ¿no? Sí, por supuesto. Incluido el nuestro, por cierto, nuestro país, ¿no? Sí, claro, digo, yo creo que si tú quieres reducir las tasas de migración, pues tienes que buscar la forma de tener empleos, de tener mecanismos o programas que te ayuden a retener, ¿no?, a las familias y que tengan los ingresos que les permitan vivir bien. Claro. Si no con lujos ni comodidades extremas, sí vivir bien. Claro. ¿No? Tú y yo hemos insistido mucho en este podcast que la educación es una base principal para eso. Es el gran igualador social. La salud es otra de las bases principales para eso, porque teniendo salud y teniendo educación puede haber un buen avance. Pero mientras no haya una mejoría en estos temas, pues es obvio, sí, tienes razón, que la gente va a buscar, ¿no?, otras opciones. Y ven como primera opción la frontera norte, ¿no? Pasar a Estados Unidos, muchos ya incluso hasta Canadá, ¿no? En Canadá, de hecho, si hay trabajo en Canadá, si hay trabajo, se paga bien, es un trabajo que tiene que ver más con la construcción, ¿sí? Ellos pues de sus principales ingresos que tienen, pues tienen que ver con esto, ¿no? Con los temas de construcción, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, pues bueno, vemos como primera opción Estados Unidos. Claro. Pero lamentablemente nos hemos estancado, la migración se ha estancado en México y nos ha provocado muchos problemas. No porque, como tú dices, no es que no queramos que trabajen, que salgan adelante en sus vidas estas personas, porque lo necesitan. Somos seres humanos y como seres humanos requerimos, ¿no? Claro. Sí, tener oportunidades, pero no lo hacemos de una forma organizada y también lo permitimos tan libremente que dentro de ellas vienen muchos criminales a
pues asomarse a los que ya, a crear, ya tenemos, a crear ¿no? muchos problemas. Así Sí, por es. supuesto, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que también debe el gobierno empezar a crear un plan para tratar también ya de evitar, ¿sí?, los ingresos masivos por la parte sur del país. Y si checas lo que acabas de decir, que yo coincido contigo, básicamente es lo que está pidiendo Trump. Uh-huh. Ya detén la migración, ¿no? Sí, O sea, en realidad, como verás, el interés es mutuo. claro. Lo que pasa es que de repente en la opinión pública mexicana somos tan estar en contra de todo nada más sin razonarlo, ¿no? Uh-huh. Pero Sí. al final del día lo que tenemos que hacer es justamente eso, detener todos esos flujos, no porque seamos supremacistas, ni porque seamos racistas, ni porque no valoremos a nuestros hermanos latinoamericanos, nada de eso. Es porque hay que ponerle orden al asunto, Así es, correcto. ¿no? Y también, por supuesto, como bien comentabas, pedirle a esos países pues que hagan lo mismo en sus territorios, ¿no? Sí, que no lo van a hacer porque entendemos que pues Claro. la ideología está cortada con la misma tijera, ¿no? Claro, por supuesto. Sin embargo, incluirá la de acá. sí, claro, o sea, me Ujú. refiero a ya a lo que es México, Cuba, Venezuela, Sí. etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y yo creo que, pues bueno, sí se requiere, digo, qué bueno, a mí en lo personal yo pienso que el presidente de Estados Unidos está haciendo lo que tiene que hacer. A él porque nosotros muchas veces queremos como contradecirlo diciéndole, bueno, pero es que si hay fentanilo o si hay drogas en tu país es porque tienes tú a los consumidores. Lo cual es cierto, pero... Pero ese es su problema de ellos. Exacto. O sea, ellos tienen que crear sus programas de salud Uh-huh. a fin de evitar el consumo de estupefacientes y de todo este tipo de cosas que dañan y matan, ¿no?, Claro. a nuestros niños y jóvenes. México tendrá que hacer lo mismo si es que queremos mejorar, si es que queremos bajar los índices delictivos. Seguimos teniendo un serio problema en cuestión, en materia en materia de inseguridad. Uh-huh. Sí, vemos Sinaloa en llamas, honestamente, Que sí, claro. aunque hayan mandado a los que hayan mandado y Culiacán es un pueblo Así fantasma a partir de las 5 de la tarde, ¿no? En todo Sinaloa no sale así nadie. es, y no es solamente Ah. Sinaloa, también tenemos Guerrero, también tenemos Chiapas, también tenemos Guanajuato, tenemos muchos estados en los cuales la violencia continúa, ¿sí? Ujú. Desafortunadamente, pero dentro de esa violencia hay muchas personas que no son de este país, que son los sicarios, Uh-huh. que son los que te venden las drogas, son los que traen a las mujeres con engaños de otros Ujú. países para, pues, el trata de blancas, en fin. Creo que sí debe de empezar a trabajar el gobierno también seriamente en esta parte. Claro. Y tratar de así también reducir pues los niveles, ¿no?, que existen de violencia, de inseguridad, Uh-huh. ¿no?, a través pues de ir protegiendo también esta parte de la frontera, ¿no? Claro. Y yo creo que también desde esta perspectiva habría que radiografiar un poco el problema. Desde el punto de vista de qué tamaño de golpe sería que hipotéticamente Donald Trump nos pusiera aranceles y nos mandara masivamente a nuestros migrantes ilegales. Uh-huh. A ver, de acuerdo con el último censo estadounidense, en Estados Unidos viven 33 millones de mexicanos, 33 millones que son el 10% de la población estadounidense, ¿no? Uh-huh. Claro, no todos ellos son indocumentados, Uh-huh. de hecho, la gran mayoría de ellos, unos 20 millones aproximadamente, ya nacieron allá, ya son hijos del que emigró, etcétera, ya tienen su nacionalidad estadounidense, pero es una fuerza importante, ¿no? Sí, claro. De los que llegaron a Estados Unidos son más o menos unos 12,5 millones Uh-huh. que están allá. De esos 12,5 millones que están allá, que llegaron de México, como 5,5 millones son ilegales. Sí, correcto. ¿No? Sí, exactamente, es el dato que tenemos. Entonces, si esos 5,5 millones de ilegales los mandaran a México, que somos un país de 128 millones de habitantes, pues qué problemón, ¿no? Porque Sí, dónde los pues, ponemos y etcétera, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué estados sufrirían?
Bueno, hace rato tú hablabas de aquella tradición, ¿no? Puebla, Guanajuato, Michoacán, Chiapas, Guerrero, ¿no? Son como que los estados mayormente expulsores de migrantes a Estados Unidos, ya sea por aquella tradición de la que hablábamos, o porque pues justamente también son actualmente los estados más hundidos en la inseguridad y en la violencia y en todas estas cuestiones que no permite a la economía crecer y florecer en esas comunidades, ¿no? Así es. Entonces, bueno, tendríamos un severo problema. El siguiente problema es que el año pasado recibimos 63 mil millones de dólares en remesas. Entonces, si nos deportan a todos estos cuates, ¿en cuánto bajarán esas remesas? Sí, por supuesto. ¿No? Claro. Entonces, tenemos un problema. Y la otra es, si a nuestras exportaciones le ponen aranceles, pues nos compran menos. Nos ahorcan por donde sea. Sí, así es. ¿No? Por supuesto, buena parte de eso tal vez no suceda. Lo más seguro es que no. Pero ¿qué no va siendo hora de que lo tomemos en serio y entonces pongamos orden en todas estas cuestiones para que no vuelva a pasar que tengan que amenazarnos con que si no ponemos orden en nuestras economías, en nuestra seguridad, en el tráfico, en la economía informal, etcétera, pues podamos vivir en paz? Sí, es que mira, ha sido muy fácil para los gobiernos en México permitir que haya migración hacia Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues sí, obviamente el beneficio a través de las remesas es bastante importante para el país, ¿no? Entonces, pues para nosotros en México, pues ahora sí que pues bienvenidas, ¿no? Las remesas a través de nuestros migrantes. Pero, ¿cuál es el problema? Actualmente, pues que te vas encontrando con gobiernos nuevos, como el de Trump, en el que dice, no, a ver, espérate, ¿no? O sea, yo no soy tan sencillito, ¿no? Como otros, ¿sí? Y yo no te voy a permitir hacer esto y esto, ¿no? ¿Sí? Y entonces es cuando sí nos ponemos las pilas y comenzamos a trabajar, ¿no? Porque pues si fuera en oposición, pues ahorita en este momento pues se reiría el gobierno mexicano, haría una reforma de ley, y como las que ya hizo. Y jajaja, ¿no? Pero pues con Estados Unidos no puedes hacerlo. O sea, hay países con los que definitivamente tú no puedes hacer este tipo de cosas. Y sí tienes que poner como gobierno a poner a trabajar a tu ardilla para que pueda empezar a como tú dices, ya hacerlo en serio, ¿sí? Y permanente, ¿no? Hablábamos el otro día de que por qué nosotros cambiamos tanto las leyes en México, la Constitución ha tenido tantas reformas, porque cada gobierno se le ocurren cosas nuevas y cada gobierno se le ocurren ideas nuevas y no hay una continuidad y solamente porque tú eras de otro partido, pues ya lo que tú estabas haciendo no me interesa, ¿no? Lo vamos porque supuestamente no sirve. Y no, yo creo que sí debe de haber un plan, un programa, un plan, una estrategia a corto plazo, por supuesto, porque es necesario, que se entiende que ya lo trabajaron en este momento con esto que ha manifestado Donald Trump, uno a mediano plazo y uno a largo plazo. ¿Sí? Claro, un país que no ve a largo plazo no es un país, ¿no? Porque si no, va a salir Donald Trump de su administración, va a llegar otro presidente o presidenta con, pues a lo mejor no con el mismo carácter, ¿sí? O con la misma fuerza en sus declaraciones, y va a volver otra vez así como que México como a relajarse, ¿no? Como decir, ya, otra vez no pasa nada, y volvemos al mismo problema de siempre. Entonces, bien, de repente hay que como tratar de mapear en dónde están realmente las fortalezas de un gobierno y tratar de entender cómo hacia dónde debe de ir. Si a mí me preguntas, yo la verdad estoy como bastante desilusionado de cómo está marchando la política mexicana y muy preocupado sobre el autoritarismo al que estamos avanzando, justamente porque pues eso va a permitir que cualquier presidente o presidenta que venga emanado de esa fuerza política, mientras tenga ese nivel de poder, pues va a hacer lo que guste, ¿no?
y en general a los liberales, a los que sí creemos en el libre mercado, a los que sí creemos en una economía dinámica, a los que sí creemos que el Estado debe ser pequeño y solamente administrar, a los que sí creemos en la libertad, pues no nos va a gustar. Claro. ¿No? Sí. Porque mientras más grande es un Estado y más autoritario es, menos libertad tienes como individuo para educarte, para generar riqueza, para generar prosperidad, para muchas cosas. Claro, por supuesto. ¿No? Y ese es un gran problema. Entonces, bueno, sí, puede ser quebrarse a uno, puede ser que el doctor que está ahora, actualmente de la Fuente, que está ahora en la Cancillería, sea otro, ¿no? Puede ser que la misma presidenta esté bastante bien intencionada, no lo sé, ¿no? Pero el punto es, tenemos un problema y hay que resolverlo. Sí. Ahora, te voy a decir algo que no es popular, pero eso es parte de mi papel en este podcast, ¿no? Yo creo que al final del día, si algo sí va a tener de benéfico, la presión que ejerza Donald Trump sobre las decisiones que tome el Estado mexicano, van a ser una especie de equilibrio de poderes. Ese equilibrio de poderes que ya no puede hacer la oposición en México. Exacto. Entonces, como quiera, creo que puede, si lo vemos desde un punto de vista positivo, ser un factor benéfico para México. Sí, creo que sí. Fíjate que no había pensado en eso y tienes toda la razón. Yo creo que a partir del 20 de enero, por lo menos algunos 2-3 meses, vamos a ver movimiento en este tema. Sí va a haber deportaciones, sí va a haber simplemente como un cumplimiento a la palabra, ¿no? Por parte de Donald Trump. No creo que sea durante los 4 años que cada semana esté constantemente haciéndolo, simplemente como para decir, ya ven, sí lo voy a hacer. Entonces comiencen a trabajar en lo que tienen que trabajar y permítanos a nosotros, pues bueno, nosotros hacer acá en Estados Unidos lo que tengamos que hacer, ¿no? Y que allá se lo reclamen sus ciudadanos, si hacen las cosas bien o no, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacerlo a nuestros gobiernos, exigirles que hagan las cosas lo mejor posible para el bien de la sociedad, y si no lo hacen bien, pues también decírselo y reclamarlo, porque ese es nuestro derecho. Claro. Por lo menos es algo que todavía hasta el momento no lo quita. Entonces creo que los primeros meses va a ser eso, ¿no? Y en el 2026, pues bueno, vamos a ver los beneficios que va a querer tener o obtener Estados Unidos a través del tratado, ¿sí? Si se conserva como trilateral o como bilateral nada más, ¿no? Entonces Canadá dijo, pues yo lo mío, ¿sí? Como decías, nos metan en el mismo paquete, que no estamos igual en ese sentido. Sin embargo, pues bueno, Canadá como que muy neutral en esta situación. Creo que el más beneficiado dentro de todo siempre pues va a ser Estados Unidos con estos temas, ¿sí? Comercialmente también hablando. Entonces, pues bueno, vamos a esperar. No sé cómo lo veas tú, cómo vaya a iniciar esa administración. No lo sé, o sea, es posible que, como bien dices, dé un primer efecto, ¿no? De un par de días y hacer una serie de redadas y de deportaciones, ¿no? O que desde el punto de vista de sus áreas económicas, pues empiece como a presionar con respecto a ciertas cuestiones para reforzar su amenaza de aranceles y etcétera, ¿no? Pero al final del día van a empezar a acomodarse ciertas piezas, ¿no? Esta parte que tú decías de Canadá es bien interesante, porque, a ver, ¿qué hace Canadá en México? Generalmente minería, ¿no? Sí, es como lo más... ¿No? Entonces, a ver, sácanos del tratado y ¿qué onda con tus mineras en México, no? Sí. O sea, van a empezar esos estiras y aflojas muy interesantes, ¿no? Sí, claro. Entonces, van a empezar a pasar casos. No tenemos herramientas para doblegar a nadie. La verdad es que Estados Unidos y Canadá tampoco tienen tantas herramientas como dicen para doblegar a México, pero sí creo que son 3 naciones que no se pueden divorciar una de otra. Estamos en un bloque económico en el que estamos condenados para bien y para mal estar juntos. Sí. Pero sí, si estas negociaciones se dan en una estira y afloja interesante, pueden pasar cosas muy buenas, ¿no? También muy malas, ¿no? Sí. Entonces, bueno,
la telenovela va a tener bastantes capítulos. Bastante, ¿no? bastante. Yo creo que sí, por lo menos va a haber, el año va a iniciar con este tema, sí, va a iniciar con este tema muy, muy a fondo, y pues bueno, vamos a ver cómo el gobierno comienza a resolver pues crucigrama que tiene, ¿no? De lo que piensa, o de lo que se supone que creemos que piensa Donald Trump, ¿no? Porque yo siempre he visto a este personaje muy bipolar en muchos sentidos. Muchos. Entonces, Y además hasta, a ver, repasemos rapidito la historia del capitalismo en términos de cómo se ha dado acá, ¿no? Lo hemos dicho en otras discusiones en esta misma mesa, ¿no? En general los países capitalistas que son más ricos en realidad no tienen recursos, ¿no? Hablábamos hace poco de Singapur, que está sobre un pantano, y una de cada 3 personas que viven en Singapur es millonaria, ¿no? Vete a la zona de Medio Oriente, en donde pues lo único que hay abajo es petróleo, pero pues el petróleo ya es algo que va de salida. Ajá. Y siguen siendo estúpidamente ricos, ¿no? En realidad el capitalismo, si checas, ha estado en las últimas décadas floreciendo en donde no hay recursos. ¿Por qué? Porque ahora lo que vale en el capitalismo son las ideas, ¿no? Estados Unidos en sí mismo es un país netamente importador. O sea, realmente no tiene muchas riquezas naturales, ¿no? No, realmente no. ¿Cuál es el punto de esto? ¿A dónde quiero llegar con esta reflexión? Que bueno, esos países en general, entonces, pues su fuerza laboral no está en la producción. Su fuerza laboral está en el sector financiero, en los sectores tecnológicos. Ciencia. Exacto, ahí es donde está su fuerza laboral. Entonces, en serio que sí necesitan a los mexicanos allá, porque ¿quién crees que son los peones en los ranchos? ¿Quién crees que son los que operan las máquinas en las fábricas? ¿Quién crees que cortan los céspedes en los parques, ¿no? Porque esa chamba ellos no la hacen, sí, ¿no? Ellos están acostumbrados a que su capitalismo los lleva a sectores en donde no necesitan luciarse las manos. Sí, por supuesto, ¿no? Entonces, sí, relájense un poquito, ¿no? Como suele decir mi hermana menor, relájense un buen, ¿no? Porque sí, todos necesitamos de todos, ¿no? Sí, al final de cuentas sí, lo requerimos, porque pues vivimos prácticamente en la misma zona, ¿no? Y pues lo que no hacen unos lo hacen los otros, nada más que tiene que ser de una forma organizada. Exacto. ¿Qué es lo que no se ha podido poner de acuerdo? Lo que no es que se hayan puesto de acuerdo, sino en lo que no se ha podido avanzar. Exacto. ¿No? O sea, intenciones pueden haber muchas, como hay muchas otras buenas intenciones de hacer cosas para mejorar, pero pues llevarlas a la práctica ya es diferente. Ya es diferente. Ya es diferente. Entonces ahí es donde vamos a ver de qué está hecho este gobierno mexicano. Esa es la parte que más preocupa. Sí, correcto. Porque si seguimos pensando o seguimos viendo que las instrucciones, que las decisiones importantes van a ser consultadas, ¿sí? Por la parte sur, ¿no? En algún estado de por allá, pues simplemente pues vamos a caer en los mismos errores que caímos, claro, en la anterior administración de Donald Trump, ¿no? ¿Sí? De a todo decirle que sí, ¿sí? Que ese también es un extremo muy malo, ¿no? Claro, no a todo puedes decirle que sí, ¿no? Y no doblegarte. Digo, vimos a un presidente en ese momento mexicano, a López Obrador, doblegado. Aunque él diga lo que diga, aunque él haya venido a México a decir que no es cierto, que él fue y le dijo a Donald Trump, no es cierto. Lo vimos, claro, en cada acción que tuvo que hacer para que Estados Unidos en ese momento no tomara las acciones que había prometido tomar en caso de que México no actuara en contra del tema migrante, de los migrantes. No. Ahora vamos a ver con este gobierno si Claudia pues tiene esa noción de poder pensar que lo que más conviene sí es tratar de buscar la mediación, la mejor mediación posible, para que pues no se tengan los problemas que se pueden, o las consecuencias que se pueden tener, ¿verdad? Claro. Cuando hay
deportaciones masivas en este caso. Pues no sé si hay algún comentario más que quieras hacer sobre este tema. Más o menos esperamos a ver qué pasa en enero. Sí, primero. Sí, porque seguramente esta telenovela tiene muchos capítulos todavía que vamos a ver. Así que, pues muchísimas gracias, mi querido Samuel. Gracias a ti. Y pues gracias nuevamente a nuestro auditorio. Los esperamos en el próximo podcast. Que tengan pues un excelente día y hasta la próxima.